Bueno, buenas tardes Sí, a todos, a todas. Les damos la bienvenida y les agradecemos el interés por esta charla que se llama Propuestas Educativas Mixtas para el Posgrado, Experiencias, Normativas y Estrategias. La misma va a estar a cargo de Magíster César Barleta de la Universidad Nacional de La Plata, a quien agradezco enormemente su predisposición y su tiempo para compartir con nosotros esta presentación. La charla va a estar moderada por la doctora María Paula Bontempo, a quien también agradezco que haya aceptado esta invitación. Y bueno, antes de hacer las presentaciones formales y darle la palabra al doctor Guillermo Vega, que es el coordinador de investigación y posgrado, o a Teresa Artieda, la secretaria de investigación y posgrado, quiero comentarles brevemente que esta es la primera de una serie de actividades que propusimos desde el área de educación a distancia de la Facultad de Humanidades para acompañar específicamente al posgrado. Si bien desde la constitución del área, que fue en el año 2015, fuimos atendiendo distintas demandas y generando diversas propuestas, tanto para docentes como estudiantes y no docentes, a partir del ASPO nos vimos diversificados y tuvimos que asistir lo urgente de acompañar en la sostenibilidad de las clases de grado, pero no por ello dejamos de pensar en la necesidad de seguir promoviendo procesos para la adaptación o la generación de propuestas a distancia. Entonces, bueno, esta charla tiene el objetivo de dirigir la mirada hacia el posgrado y poder ahondar en las potencialidades y exigencias que nos demandan estos tiempos virtuales. Voy a presentar a César. César es magíster en psicopedagogía por la Universidad de Barcelona, especialista en orientación vocacional y educativa por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y especialista en diseño y operación de cursos en línea por la Universidad de Guadalajara. Es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es integrante del equipo de educación a distancia de la misma facultad y desde 2018 es coordinador del área de educación a distancia de posgrado, también de la misma facultad de la Universidad Nacional de La Plata. En la actualidad, su línea de investigación aborda los posgrados a distancia, estudios comparativos en Argentina y México. Como les comenté, va a moderar esta charla la doctora María Paula Bontempo, que es especialista en educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es doctora en antropología social por la Universidad Nacional de Misiones, es docente de grado y de posgrado, e investigadora en el área de la educación virtual y de las tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente es evaluadora de CONEAU, específicamente en sistemas institucionales de educación a distancia y carreras de grado y posgrado a distancia. Vuelvo a reiterarles el agradecimiento y le voy a pasar la palabra a Guillermo, no, a Teresa. Teresa, te paso a vos la palabra porque a Guillermo se le cortó internet, ¿puede ser? sí, me di cuenta que se le cortó Sí. internet. Y a mí Sí. se me apagó Bueno, la es cámara, ahí así. está. Sí, así. Bueno, por un lado, lamento la desconexión temporaria de Guillermo, que ahí me está avisando por el chat, muy preocupado, pero todo bien. El doctor Guillermo Vega, saben las colegas que están aquí presentes, pero César, decirte que él es el coordinador del área de posgrado y es un muy comprometido trabajador del área y desde el año pasado de ser un puente entre Gladys Blasich y la Secretaría y las direcciones de posgrado y los docentes, ¿no? Antes que nada, yo quisiera agradecer especialmente a Gladys Blasich, que además de tener que montar sobre sus hombros y lo de Cintia, María Galdeano, en fin, algunas otras muy poquísimas, 3 si no me equivoco, colegas de la facultad, todo lo que tiene que ver con acompañar esta inmersión involuntaria, ¿no? Me parece que es así, digamos, más allá de las experiencias que tuviéramos
en general en la Facultad de Humanidades, pero así 100% como el resto de universidades, digamos. Entonces digo, agradecer el trabajo que ella viene haciendo, ya no solo en el grado, sino el acompañamiento, para ir, bueno, pensando juntos, pensando juntas, ¿no? Respecto del posgrado, pensando juntas para poder resolver, o al menos proponer algunas formas de resolución de lo que este desafío nos demanda, ¿sí? Entonces, ahí hay mucho trabajo 20 de las 24 horas del día, entonces eso y la muy buena voluntad y la capacidad profesional de Gladys me parece que es necesario resaltar, y aprovecho el momento público para hacerlo, ¿verdad? Por el otro lado nos une una vinculación muy concreta con La Plata y con la facultad en la que está el Magíster Barletta. En tanto, venimos dictando, ya es la segunda oportunidad de dictado de la especialización en género, educación y sexualidad, ¿verdad? Que estaba aprobada como presencial y tuvo que pasarse a la virtualidad, como el resto, de manera que también ahí hay una cuestión absolutamente similar a la de las otras facultades. Nos parece imprescindible que César, que el Magíster Barletta, en fin, nos colabore con nosotros en pensar la resolución. No, la resolución me parece algo demasiado terminante, así que tómenlo con pinzas y problematicen, pero digo, el cómo ir resolviendo este momento actual en el cual todas las carreras de posgrado de nuestra Facultad de Humanidades, excepto una de ellas que se concibió, es la primera que se concibió virtual de posgrado, no solo para la Facultad de Humanidades, sino para toda la Universidad del Nordeste, una especialización en docencia de la educación superior, pero el resto, todas han sido pensadas solo desde la presencialidad. De manera que, por un lado, tenemos lo que decía hoy en los prolegómenos de este encuentro, tenemos el panóptico CONEAU, que nos preocupa y nos ocupa. Está muy bueno el sistema de educación a distancia aprobado en la UNE hace un tiempo, lo cual ha sido absolutamente providencial, ¿no? Y fruto del trabajo de equipos especializados. Y esto es de por sí un marco que nos alivia y nos contiene y nos asegura cierto grado en términos de CONAU otra vez, en términos de acreditación, y al mismo tiempo una larga experiencia en virtualidad de la UNE, eso también es algo que corremos con ventaja, pero nos hemos visto en la necesidad de reprogramaciones en términos de cronograma, pero también de reprogramaciones en términos del trabajo, de los programas y del trabajo pedagógico, ¿verdad? Y ahí nos aparece otra cuestión, que es la especificidad del posgrado en esto que, como decía César, es la fuerte o más evidente vinculación del trabajo con el conocimiento, ¿sí? Tanto en especialización como en maestrías y en doctorados, ¿verdad? Y entonces una trabajosa traducción que no necesariamente es, primero que las buenas traducciones no son literales, ¿no? Sin embargo, seguramente en muchos casos, o en varios, no pongo cantidad, han sido y vienen siendo traducciones literales de la presencialidad a la virtualidad. Por el otro lado, bueno, no creo que no seamos que seamos originales en cuanto a los cuestionamientos, en cuanto a las posiciones incluso extremas de por sí o por no, la virtualidad.
Bueno, y habrá, y hay también tipo, bueno, caminos o posiciones intermedias, ¿no? Esta mañana hablábamos con Gladys de la dificultad que se plantea de pensar que la virtualidad genera condiciones también, o posibilita también, formas de trabajo donde el clima le llamaba esta mañana de introspección, de reflexión, el clima emocional, o sea, nada, la educación pasa por el cuerpo, la educación pasa por las emociones, no importa el nivel en el que se trabaje, lo educativo, lo pedagógico. Bueno, entonces la dificultad de algunos de los posicionamientos de que esto no es posible o está inhabilitado en los espacios de virtualidad, ¿no? Y también hablábamos de que esto no es tan así, de que hay quienes tenemos experiencias de que esto no ocurre. De todas maneras, o de que esto es absolutamente posible. De todas maneras, muchas herramientas no tenemos, no estamos preparados para ello, muchas dudas, eh, muchos miedos, muchas resistencias y muchos logros que también es absolutamente posible ver a poco que une se ponga a pensar en ello. Me parece que con esto ya está Gladys y nada, dar espacio a César y después, como sé que ustedes tienen organizado, espacio a todas aquellas preguntas, etcétera, de las colegas que están aquí presentes, a quienes agradezco muchísimo, muchísimo la presencia, la preocupación, el compromiso. Gracias. Está Guillermo nuevamente con nosotros. No sé, Guillermo, si querés decir algo. Por ahí, Guillermo, Bueno, yo una cosa que no dije es también, además de lo que creas, no dije cómo la UNE a nivel posgrado, UNE, Secretaría General de Posgrado, también fue acompañando y haciendo un trabajo de acomodamiento al respecto. Me silencio. sí, gracias Teresa. Gracias César por aceptar la invitación. Disculpen que recién fue increíble. Se me cortó la internet en el momento en que íbamos a arrancar, pero bueno, son esas cosas del día a día digital. Es cierto esto que marcaba Teresa, hemos tenido un acompañamiento desde la Secretaría General de Posgrado porque han estado permanentemente detrás de todo lo que implicó este gran cambio. Yo quería nada más señalar, tal vez lo mencionaste Teresa, no te pude escuchar la primera parte porque bueno, no estaba. Eh, pero una de las cosas que quería mencionar es el shock profundo que significó la pandemia para una organización de carreras en donde, bueno, la única carrera que era virtual, como lo mencionó recién Teresa, es la especialización en docencia de educación superior. Ahí está María, que es su coordinadora, pero todas las demás, casi el 90-95% de las carreras de posgrado de la facultad son carreras presenciales, ¿no? Está Selmira por ahí, que está armando una carrera virtual, que si se aprueba, bueno, será la segunda, pero la mayoría de las carreras son presenciales. Entonces el gran shock fue qué hacer con un conjunto de carreras que estaban pensadas 100% para la presencialidad y de golpe había que pasarlas a la virtualidad, ¿no? Entonces eso nos llevó primero estas cuestiones, hay una serie de pautas de cómo pasar, por supuesto, a la virtualidad, pero esas pautas a veces no son suficientes cuando los docentes no tienen el entrenamiento, pero a veces no es solo el entrenamiento, sino que las carreras no estaban pensadas de esa forma. Entonces, esa serie de inconvenientes prácticos del día a día, lo voy a resumir así y simplificar, hicieron que en algún momento, al arrancar este año, nos planteáramos con Gladys cómo abordar algunas de estas cuestiones, y una de las cosas que se nos ocurrió es, antes que tener una receta que constituya otro forceps por ahí como el que a veces pensábamos que necesariamente teníamos que instrumentar, a lo mejor lo interesante era dar inicio a un proceso de reflexión sobre esta situación. Un proceso de reflexión en donde pudiéramos pensar
qué significa el paso a la virtualidad, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, y qué cosas todavía resta por imaginar para la coyuntura, por supuesto, pero también en vistas a un futuro, digamos, en vistas a un futuro en donde se vuelva a la normalidad, y nosotros tengamos que pensar, bueno, qué cosas positivas tomamos de todo esto, ¿no? Hay, hay, hay cierta suspicacia un poco con lo que es la virtualidad, suspicacia que tiene diferentes orígenes. Eh, pero incluso en todo, incluso en sectores críticos, con todo lo que significa el capitalismo de plataformas, etcétera, desde ahí hasta cierto tradicionalismo incluso, ¿no? Entonces el punto es cómo reflexionar, cómo pensar, cómo habilitar un proceso de reflexión sobre estas condiciones que son nuevas y que seguramente en muchos aspectos seguirán quedando hacia adelante, ¿no? Ese es un poquito lo que quería agregar nada más. Gracias César por aceptar y bueno, de alguna forma estás inaugurando este proceso. Bueno, muchas gracias, Guillermo, también. Y bueno, César, te damos la palabra, te escuchamos. Bien, bueno, no sé si me escuchan bien ahí. Perfecto. Sí, te escuchamos bien. Bueno, yo ante todo quiero, por supuesto, agradecer a Gladys Lasich como coordinadora del área de educación a distancia, que no solo me ha permitido encontrarme con ustedes y participar de esta charla en esta universidad, sino también que hemos tenido diálogos y me ha dado indicaciones, hemos construido distintos elementos para la charla de hoy. Por supuesto a la secretaria de Investigación y Posgrado, Teresa Artieda, y al coordinador de Investigación y Posgrado, Guillermo Vega, y también a María Paula Bontempo. Quería también agradecer, si me dejan, y saludar, más que agradecer, a Adriana Guinaga, que es una compañera docente que compartimos varios espacios acá en la universidad, y por supuesto a todos y todas ustedes que en medio de todo este trabajo que estamos teniendo los docentes universitarios, están aquí hoy con nada más y nada menos que con su presencia y con sus tiempos para construir algunos elementos que nos ayuden, como decía Guillermo, a repensar las propuestas de posgrado, sobre todo en formatos mixtos, pensando no solo tal vez en estos instantes de pandemia, sino también en qué va a pasar después, si es que podemos en este tiempo y después de este año pensar en ese después. Se hace muy difícil realmente la planificación a futuro. Estamos constantemente en el día a día, sobre todo en el posgrado, sobre todo, como les decía recién, cuando nos llegan las convocatorias de CONEAU para las ciencias humanas en este momento. Así que, bueno, también pensaba con esto que decía Teresa, que la educación pasa por el cuerpo, que eso puede ser a veces un argumento que desfavorece a la educación a distancia, pasa por el cuerpo y por las emociones, y a mí me gusta pensarlo también que pasa por la estética, ¿no? Que lo pensemos en términos de una educación estética, y que esa educación estética tiene que ver con la visitación de lugares, con el establecimiento de categorías de lo posible y lo imposible, de categorías discursivas que incluyen o excluyen a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestros no docentes también, de nuestras propuestas educativas, de nuestras propuestas de posgrado, y en ese sentido pensar la educación a distancia, pensar las propuestas mixtas de educación en general como umbrales, ¿no? Como zonas de pasaje, y esos umbrales, esas zonas de pasaje pueden invitar a ingresar a los que están en ese umbral o invitar a que no ingresen nunca. Y eso depende de nosotros, ¿no? Sobre todo de aquellos que gestionamos las propuestas de posgrado en las universidades, y también de los docentes que están a cargo de propuestas de enseñanza en los posgrados. Entonces me parece muy, muy interesante lo que tanto Teresa como Guillermo dijeron, porque nos ayuda a enmarcar estas reflexiones,
o por lo menos estos intentos de reflexiones que yo les voy a presentar ahora a ustedes en relación con la charla propuesta para hoy. Para eso, si me disculpan un momento, voy a poner una presentación, voy a compartir pantalla. Les pido también, no voy a estar mirando el chat, pero con Paula quedamos en que ustedes pueden ir realizando consultas o preguntas o dudas o enojos en el chat y después lo leemos. Y si hablo muy rápido, porque es una de las características que tengo cuando doy clase, por lo menos en la presencialidad, me abran el micrófono y me dicen, anda más despacio, no se entiende, todo lo que consideren necesario. No sé, Paula, si estás Y de quédate acuerdo. totalmente tranquilo. Quédate tranquilo, vos avanzá y cualquier cosa te vamos interrumpiendo, te cortamos. Perfecto. Un segundo que acomodo la cámara porque se me cae. Es uno de los problemas de la pandemia. Y ahí vamos. Bueno, la charla Propuestas Educativas Mixtas para el Posgrado tiene que ver con trabajar con ustedes y compartir experiencias, normativas y estrategias, pensando sobre todo en que la evolución del sistema universitario y el desarrollo tecnológico en los últimos años nos obliga a revisar nuestras propuestas de enseñanza, sobre todo de posgrado, y establecer ciertas líneas de actuación para orientar nuevos desarrollos e incorporar innovaciones como un elemento propio ya del sistema de posgrado en las universidades que permita alcanzar o mantener por lo menos nuevos estándares de calidad, ¿no? Tal como lo recomiendan los distintos sistemas de evaluación y acreditación universitaria a la que Teresa hacía referencia, y al mismo tiempo tal como nosotros lo implementamos en la presencialidad. Por lo tanto, esta charla va a partir de un conjunto de premisas que vamos a ir desarrollando a través de ejemplos, análisis de modelos, vamos a trabajar cosas generales y cosas bien particulares de las clases, de la planificación de las clases, donde se combinan las opciones pedagógicas presenciales con opciones pedagógicas a distancia, y les propongo entonces trabajar en una estructura que tiene 5 grandes ejes. El primero de los ejes tiene que ver con reponer la cuestión central de los saberes docentes del posgrado en relación con los procesos de planificación y puesta en funcionamiento de los cursos, seminarios o talleres de posgrado en formatos mixtos. Y ahí vamos a trabajar sobre aportes que desarrollan distintos autores sobre cómo innovar en el posgrado en un mix sincrónico y asincrónico. La segunda parte vamos a tratar de describir lo que se considera un modelo educativo mixto, pensando sobre todo y referido a la tercera parte que tiene que ver con cómo las normativas nacionales, internacionales y locales influyen en ello. Y cómo todo esto, cómo ese modelo educativo condiciona o impone cambios en la función de los docentes. Eso va a ser central. Y finalmente, para no estar mucho tiempo hablando yo, quería presentarles algunos modelos que utilizan algunas universidades nacionales e internacionales para el armado, la planificación y el desarrollo de propuestas de posgrado a distancia, tanto en lo que se refiere a aquellas que están más enfocadas a la investigación como a aquellas más enfocadas a la práctica profesional. En esto entonces voy a empezar con algo que tal vez es conocido por algunos o por algunas o todos ustedes, que tiene que ver con los saberes de los docentes. Vean ustedes que allí hay un gráfico y lo que se plantea es que cuando los docentes en el posgrado, dentro de un conjunto de una planificación mixta de enseñanza, muchas veces hacemos un fuerte hincapié en el conocimiento disciplinar o en el conocimiento pedagógico o en el conocimiento tecnológico. Y lo que nosotros queremos plantear es que los docentes en el posgrado tenemos que tener un fuerte desarrollo e intersección entre los tres conocimientos:
En el posgrado tenemos que tener un conocimiento fuerte, disciplinar, por supuesto, pero que se combina con el tecnológico y que se combina con el pedagógico. Ese conocimiento tecnológico se enfoca sobre todo en el uso de herramientas y recursos tecnológicos. Y esto incluye, por supuesto, la comprensión general de cómo aplicar esos recursos, esas herramientas de manera productiva en el trabajo en el aula. Y a su vez hay intersecciones intermedias, que es, por ejemplo, la necesidad del conocimiento pedagógico y disciplinar. Es decir, que debemos considerar los saberes pedagógicos, debemos considerar los saberes disciplinares en forma conjunta, porque esa conjunción nos da un tipo de conocimiento particular, que es el que nosotros vamos a utilizar para enseñar con tecnología. Asimismo, y lo que más nos interesa en todo caso es la construcción de la intersección general de esos tres grandes conocimientos en lo que denominamos conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. El docente de un curso de posgrado mixto debe tener conocimiento disciplinar, debe tener conocimiento tecnológico, debe tener conocimiento pedagógico, y todo eso debe estar puesto en función de una propuesta de enseñanza que tiene que ser clara y con objetivos definidos sobre aquello que específicamente quiere enseñar. Pero para eso no solamente necesita conocer la disciplina, sino también necesita conocer las herramientas y cómo esas herramientas condicionan, construyen, reconstruyen nuevos sentidos al contenido que intenta enseñar. Vean que estamos partiendo de algo muy particular que tiene que ver con los saberes docentes, vamos a ir a lo más general ahora y vamos a volver a lo particular al final de la charla. Por lo tanto, y ya para finalizar ese conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar, define una forma significativa, eficaz de enseñar con tecnología que supera el conocimiento aislado de los distintos elementos del contenido, de la pedagogía o de la tecnología tomados de forma aislada o individual. Y para eso requiere una comprensión de las representaciones de los conceptos usando tecnología, de las tecnologías pedagógicas que se usan en forma constructiva para enseñar contenido, de lo que hace fácil o difícil aprender con tecnología, y de cómo la tecnología puede ayudar, efectivamente puede ayudar a resolver problemas que tienen los estudiantes y problemas que tienen los docentes. Por último, de cómo también los estudiantes cuando usan tecnología, aprenden dando lugar a nuevas epistemologías del conocimiento, a fortalecer las que ya existen, etc. Por lo tanto, este modelo de conocimiento tecnológico, pedagógico, del contenido, tiene, según Posada Prieto, que es a quien estoy tomando como eje, determinadas implicaciones prácticas que ustedes pueden ver allí. Por un lado, que el dominio del contenido, la pedagogía y la tecnología no aseguran por sí solos una enseñanza eficaz integrando tecnologías digitales, sino que es necesario que nuestros docentes dispongan de formación y de experiencia en esos espacios de intersección donde esos componentes se influyen, podríamos decir que también se condicionan entre sí. Se trata, en realidad, por decirlo de alguna manera, no solo de dominar el contenido y las estrategias de enseñanza, sino también de saber qué tecnologías utilizar, cómo se pueden aplicar, teniendo en cuenta que su uso, como les decía recién, puede modificar efectivamente el contenido a enseñar y las propias dinámicas de la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, pensaba que el segundo aspecto tiene que ver con la reflexión sobre los múltiples aspectos de estos espacios, como ustedes pueden leer allí, que nos condicionan a que tengamos que tener presente constantemente la programación de la enseñanza como un proceso continuo de toma de decisiones. Tal vez en el posgrado, por lo menos en la Facultad de Humanidades, la mía,
Universidad Nacional de La Plata, el docente muchas veces planifica al inicio del curso una serie de encuentros sincrónicos, y ese es el curso, y no hay una evaluación constante y formativa de cómo se dan las clases, de cómo van las producciones de los estudiantes, de qué tipo de decisiones pedagógicas tiene que tomar para poner o para hacer posible el objetivo que tiene ese seminario, ese curso o ese taller. Y el tercer elemento o la tercera implicación práctica tiene que ver con que todo esto se da en un contexto, ¿no? Por supuesto. Ese contexto condiciona las decisiones que nosotros tomamos para la enseñanza, pero también condiciona las posibilidades de respuesta de nuestros estudiantes a lo que nosotros proponemos. Entonces, estas características son fundamentales para pensar el lugar del docente en las propuestas mixtas de posgrado. Ahora bien, cuando nosotros pensamos entonces en los saberes del docente, también pensamos en que hay modelos que el nuevo marco internacional y las modificaciones que se van sucediendo en las maneras de aprender nos posibilitan o garantizan o podrían garantizar nuevas situaciones de enseñanza, nuevos procesos de innovación, pero esos procesos deben mantener una coherencia con el camino recorrido, con lo que los docentes ya saben y ya hacen en sus cursos necesarios, y modificarlos. Y para modificarlos tenemos que tener en cuenta estos elementos que tienen que ver con la flexibilidad, con la personalización de las propuestas educativas, con la interacción en las propuestas interactivas y con la cooperación, sobre todo, de las actividades o en las actividades que nosotros proponemos a nuestros estudiantes. Y eso se hace posible, podríamos decir, a partir de del establecimiento de un modelo coherente y homogéneo que garantiza el desarrollo de la universidad, y que, como estuve viendo, aunque me voy a referir a ello dentro de un ratito, la Universidad del Nordeste lo tiene. Hay un sistema de educación a distancia, hay un modelo muy bien pensado, con pautas, por lo menos para el posgrado, que es lo que estuve viendo, con pautas bien definidas de lo que hay que hacer, a dónde se quiere ir con ese modelo y cómo ese modelo garantiza la calidad de las propuestas del posgrado a distancia o mixta. Y para eso pensamos que esas características del modelo, que la UNED lo tiene, hay un lugar central que debe ocupar la sincronía, porque la sincronía permite que cada estudiante adapte el estudio a sus ritmos vitales y profesionales. Esto se ha demostrado ampliamente, que es posible aprender de manera asincrónica, sin que profesores y estudiantes, ni los estudiantes entre ellos y ellas, coincidan en el espacio y el tiempo continuamente. La sincronía nos va a permitir, ahora vamos a verlo un poquito mejor, nos va a permitir un trabajo de producción muy fuerte por parte de los estudiantes, que es lo que nosotros queremos dentro de un aula virtual y con las posibilidades aparte que nos ofrece la web 2.0. Otro punto importante tiene que ver dentro de un modelo con la calidad, la cantidad, la variedad de los materiales didácticos que han ido evolucionando a medida también que la tecnología lo ha permitido, y que tiene como contra que debemos considerar cada vez que utilizamos materiales didácticos las restricciones económicas que muy a menudo conlleva determinada utilización de tecnología. Ese modelo educativo, que tiene que ser compartido por toda la comunidad de la universidad, por lo menos en sus principios fundamentales, aunque manteniendo una gran flexibilidad en su aplicación, debe poder adaptarse a las especificidades de los programas y de los estudios de doctorado, de maestrías, de especializaciones. Por lo tanto, tiene que ser dinámico, pero también tiene que ser ambicioso en sus objetivos, y es importante que esa flexibilidad permita la participación de los estudiantes. Ahí ustedes pueden ver que yo elegí también como un eje
el perfil del estudiante, porque nuestras propuestas de posgrado, y volviendo a las filminas iniciales, muchas veces se piensan desde lo disciplinar y no desde el perfil del estudiante. Yo creo que un modelo mixto de educación a distancia tiene que poner al perfil del estudiante en la base de las decisiones docentes que se tomen. ¿Y por qué al perfil del estudiante? Porque si nosotros conocemos los tiempos de nuestro estudiante, si nosotros conocemos las características de nuestro estudiante, vamos a poder también influir en cómo queremos que ese estudiante se forme y cómo queremos que se relacione con los objetos de estudio, con la disciplina que nosotros queremos enseñar. Vean ustedes que el perfil del estudiante se relaciona con los tiempos, como les decía, y muchas veces pensamos, perdón, se me fue la cámara, muchas veces pensamos, y yo esto lo voy a retomar después, pero no sé si a ustedes les pasa también en el posgrado allí, por lo menos pasa acá en Humanidades de La Plata. Tenemos cursos de posgrado que consisten en la realización de 12 encuentros sincrónicos de 5 horas una vez por semana. Ahí no se está pensando en el estudiante, no se está pensando en las características del posgrado, se está pensando en que el docente en 12 semanas o en 8 semanas termine de dar ese curso de posgrado. Lo que nosotros queremos, o lo que yo creo por lo menos que podemos trabajar en los posgrados mediante la sincronía es, y teniendo en cuenta al estudiante en su rol central, es que una de las características del posgrado fundamentales es la producción escrita, la producción teórica, la producción de conocimiento de los estudiantes, y para eso se necesita de tiempo. El estudiante necesita de tiempo para poder leer los textos, para poder escribir. El docente necesita de tiempo para leer esas producciones, para hacer comentarios, para devolverlas a los estudiantes, y el estudiante necesita de tiempo nuevamente para reescribir, para volver a las lecturas, para hacer un estado del arte, para escribir su tesis. Es imposible que los cursos de doctorado o de maestrías profesionales, o de maestrías académicas, perdón, se enfoquen en clases tradicionales donde el docente durante 2 o 3 horas está dando clases continuamente y no haya participación y producción de los estudiantes. Con esto no quiero decir que hay otros docentes que en esos encuentros sincrónicos lo utilizan justamente para trabajar en grupo, para el trabajo colaborativo, pero la sincronía nos permite esa ida y vuelta y que el estudiante se ponga a producir su tesis, se ponga a escribir. Es, en todo caso, por lo menos como lo veo yo trabajando en posgrado, lo que a nosotros nos interesa, y también con esto que decía Teresa, el gran panóptico de la CONEAU, es que los estudiantes escriban sus tesis, que los estudiantes aprueben sus tesis, y para eso necesitan de tiempo el estudiante para escribir, para reescribir, para reelaborar, y el docente de tiempo para leer y acompañar el proceso de esos estudiantes. Y no estoy hablando solo de los talleres de tesis, sino también de los seminarios, ¿no? Los seminarios también pueden enfocarse de esta manera, porque en los seminarios, aunque sean los primeros seminarios, el estudiante va aprendiendo a escribir académicamente, a citar de forma adecuada, y para eso también se necesita tiempo, y se necesita que los docentes tengan tiempo para corregir y para pedir reelaboraciones. Por lo tanto, la sincronía dentro de las propuestas de enseñanza nos permite trabajar con esas situaciones. En este sentido, los modelos educativos comprenden entonces determinados aspectos. Les decía yo, las actividades lo voy a dejar para lo último porque me quiero referir específicamente a eso después, pero sí les decía, bueno, los materiales, los recursos de aprendizaje.
que son tanto los materiales educativos que expresamente diseñan los docentes para dar el contenido, pero también para ubicar al estudiante, para asesorarlo, para que no se pierda dentro del aula virtual. El modelo educativo debe contemplar las situaciones de acompañamiento a los estudiantes, de cómo se coordinan acciones conjuntas, de cómo se gestiona la información y los recursos, que puedan discutir y argumentar las propias ideas, hacer juicios sobre el trabajo de los otros. Todo eso, la sincronía, es un muy buen recurso para desarrollarlo en nuestras propuestas de enseñanza y a su vez comenzar a utilizar metodologías colaborativas donde el docente tiene, ¿no?, un papel de guía, de orientador, que es un acompañante de las trayectorias del estudiante, donde en forma colaborativa se puede plantear determinadas actividades, sobre todo de evaluación, para que los estudiantes se lean entre ellos, se guíen entre ellos, vean a partir de, no sé, compartir los estados del arte o de los estados del estado de la cuestión, o de cómo se plantea la metodología para el desarrollo de una tesis, cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos a mejorar, qué es lo que se podría tomar como eje como eje modelo de ese trabajo para dar cuenta o para describir una metodología de investigación específica. Los modelos educativos, y con esto, si no estoy diciendo muy en general, quiero decir que mucho de esto, yo diría que todo de esto, está dentro de los desarrollos que han hecho en educación a distancia en la UNE. Lo que hay que reforzar, creo, es el trabajo con los docentes, no porque no lo sepan hacer, sino para que entiendan de cuál es la necesidad imperiosa que tenemos en los posgrados para que todo eso que está escrito en los lineamientos de educación a distancia de la UNE se pueda llevar a cabo, y que eso no es porque la CONEAU nos lo pidió, sino porque nosotros creemos que de esa manera apostamos fuertemente a la calidad de nuestros posgrados, a la calidad de nuestras tesis, de las relaciones entre docentes y estudiantes. Vean ustedes que en términos de modelos también tenemos una primera generación, lo que se llama una primera generación de modelos de educación a distancia y mixtos, que son los más viejos, ¿no? Cuando se aprendía por carta o cuando, no sé, cuando estudiábamos nosotros, supongo, que nos llevábamos, sacábamos las fotocopias y nos estábamos en casa y veníamos a rendir. En algunas facultades aquí pasa, que se rinde todo libre, entonces uno se llevaba todo y después venía a rendir. Una segunda generación que yo creo que es en la que estamos en todas las universidades aquí en Argentina, donde las actividades de enseñanza ocurren en entornos virtuales, en el aula virtual, que hay una gran utilización del video, ya sea del video grabado como de las videoconferencias, que hay materiales en línea, que utilizamos distintos recursos de la web 2.0, como artículos, centros de tesis, repositorios institucionales, repositorios de revistas científicas, donde la interactividad pasa sobre todo por la mensajería y el foro, y donde hay una utilización de materiales en línea que me quedó 2 veces. Bien, bueno, disculpen. Se está tendiendo a una tercera generación de contenidos especializados en línea y generados también por los estudiantes, donde haya más espacio de reflexión de parte de estudiantes, donde se utilicen tecnologías más interactivas como juegos, simulaciones, visualizaciones en línea, donde se construyan específicamente comunidades de aprendizaje y se tenga en cuenta cómo influye la tecnología móvil, los teléfonos, en los aprendizajes. Sin embargo, yo creo que nosotros podemos hacer, creo que estamos en esta segunda generación que está allí, modelo centrado en el aula virtual. Creo que debemos quedarnos ahí todavía, en esa segunda generación,
y creo que es desde ahí donde nosotros podemos plantear un conjunto de propuestas y planificaciones de enseñanza de calidad donde lo sincrónico y lo asincrónico se unan para mejorar las experiencias docentes, pero también para mejorar las experiencias de los estudiantes en el paso por nuestras carreras. Esos modelos que nosotros desarrollamos tienen injerencia directa en ese gran panóptico que nos decía Teresa, porque ese modelo, todo eso, desde la normativa que está allí en la UNDE, hasta lo que hace el docente en el aula, es evaluado, pues lo sabe mejor Paula, es evaluado por la CONEAU. Yo les cuento, a nosotros nos han venido respuestas a la vista de carreras de doctorado porque la bibliografía de un seminario, de una ficha curricular, no estaba con normas APA. Digo, entonces... César, sí. ahí hago un paréntesis. En lo que estabas mencionando, vinculado con el tema de lo sincrónico y lo asincrónico, también, ¿viste? Lo que digo es, el diseño que está planteando César de cada uno de los elementos, que lo podemos pensar a nivel de asignatura, a nivel de carrera de posgrado, tiene, como estás planteando en este momento, una injerencia directa sobre la normativa que es de UNE, digamos, de manera específica, de la facultad, y también sobre la normativa y lineamientos de CONEAU. De hecho, en esto que plantea César, que me parece que es interesante, los encuentros sincrónicos no pueden estar pensados, o colocados como encuentros sincrónicos. Tenemos que pensar para qué están, cuál es el objetivo, qué tiempo, si vamos a generar interacción o no. Desde ese lugar, estas últimas cuestiones creo que cobran verdaderamente significatividad, porque es como planteás, CONEAU en ese caso se pregunta si esto, bueno, los encuentros sincrónicos, ¿para qué están? Digo, ¿cuál es la función? ¿Tienen sentido o no? Y sucede lo mismo con lo asincrónico. Cada uno de estos elementos que vas planteando pasan por un estándar de calidad, ¿sí? Los objetivos, ¿tienen vinculación con tal cosa? El contexto al cual le diste una importancia central también. La carrera se vincula con el contexto para el cual está planteado, digo, responde a las demandas reales, y estas cuestiones son evaluadas, ¿sí? Así que me parece genial, eso era. Ahora, yo, Paula, en relación a eso, voy a volver a lo sincrónico y asincrónico en los distintos modelos de las universidades, para que también tengan una idea de cómo otras universidades lo van armando, lo han ido pensando y lo van repensando constantemente. La CONEAU, como les decía Paula, también Teresa, Guillermo, es una comisión de evaluación justamente y de acreditación, evalúa toda la carrera, pero también evalúa el posgrado, cómo esa carrera se relaciona con el posgrado y con las actividades de investigación, de extensión de los docentes, de la facultad. Entonces es muy importante tener todo eso en cuenta cuando nosotros pensamos en nuestros seminarios, en nuestros talleres, porque eso hace también a una propuesta de calidad general de una carrera para la CONEAU. Hay distintas normativas que por supuesto tienen que ver con criterios generales y estándares nacionales que la CONEAU establece, que son las que estamos viendo allí, y después, por supuesto, yo no quiero hacer en la charla, después si hay preguntas, hincapié en esto, pero hay una forma normalizada de hacer presentaciones a CONEAU, y sí me parece importante mencionar que no da lo mismo pensar una propuesta de carrera en modalidad a distancia y pensarla en modalidad presencial. Ya no existe la opción de semipresencial para la normativa nacional, digamos, o las carreras son presenciales o las carreras son a distancia, y si son presenciales pueden tener un porcentaje a distancia que no supere el 30% de la carga total.
Esto lo digo porque muchas veces pasan las carreras de nuestra facultad, disculpe que sean tan, pero tal vez pase lo mismo allá y me sirve como ejemplo. En las presentaciones anteriores de CONEAU había muchas fichas curriculares, muchos seminarios o talleres que se completaban y se decía, el seminario tiene una duración de 30 horas. De esas 30 horas va a haber 2 encuentros sincrónicos, un viernes y un sábado, y el resto se harán actividades en la plataforma, y no se decía más nada. Eso ahora, por los estándares que tiene de calidad la CONEAU, no pasa. La CONEAU nos va a preguntar, ¿usted tiene horas a distancia? ¿Qué va a hacer en esas horas a distancia? ¿En qué plataforma la va a hacer? ¿Está formado para hacer esas actividades a distancia? ¿Cómo va ¿Qué actividades se van a desarrollar? Claro, ¿qué ¿Qué actividades se van a recursos? desarrollar? ¿Cuál es la unión, digamos, no me sale otra palabra, disculpen, entre esas actividades a distancia con las actividades sincrónicas? Todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta en este momento de pensar las actividades de posgrado, pero también de pensar cómo vamos a completar ahora el llamado a acreditación de CONEAU. Y por otro lado, hay algo que yo aquí no puse, pero sí me parece importante. Muchas veces en presentaciones anteriores a la CONEAU, en posgrados de humanidades poníamos el seminario dura 30 horas y se da en 2 días. Es imposible, ¿no? La CONEAU ahora lo que nos dice es si su seminario es a distancia, hay una regulación, si bien no está escrita, pero sí es una regulación internacional, que un estudiante de posgrado a distancia puede estar dedicándole tiempo a la carrera entre 5 y 8 horas semanales. Por lo menos así lo pensamos en La Plata. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un seminario de posgrado de 30 horas, el seminario no puede durar 2 días. El seminario tiene que durar por lo menos 4 o 5 semanas, porque es el tiempo que el estudiante tiene entre 5 y 8 horas semanales para leer la bibliografía, para realizar una actividad, para hacer tareas de ambientación a la plataforma si tuviera que hacerlas. Entonces, lo que nos pasa en los posgrados muchas veces es que decimos, como es a distancia, ponemos que lo hagan en una semana. Eso tampoco pasa. Por más que hagamos encuentros sincrónicos y asincrónicos en una semana, es imposible que eso pase. Pero también es imposible que nosotros pensemos que eso es una oferta de calidad para nuestros estudiantes. En el posgrado, por lo menos. Para los casos, como decía Guillermo, que la mayoría de las carreras son presenciales, me voy a la otra. Lo que vamos a tener que completar cuando pensamos en nuestros programas, y esto está muy bien desarrollado en los lineamientos sobre solicitud de cursos de la UNNE, que allí pude ver que Gladys me pasó, está muy bien desarrollado, bueno, qué actividades se van a desarrollar, cuáles son los objetivos del curso seminario de posgrado, cuál es la distribución horaria, detalle las consignas de aprendizaje, cómo se organiza ese seminario en un cronograma. Vean ustedes que todo eso está en la normativa de la UNNE muy bien especificado, y que creo que siguiendo por lo menos para las carreras presenciales que utilizan la opción pedagógica a distancia en un porcentaje inferior al 50%, lo pueden llevar a cabo sin ningún problema. Esa normativa que les decía tiene que ver con la guía para la elaboración de propuestas en modalidad a distancia, con los lineamientos pedagógicos para posgrados a distancia, con esa guía para presentar cursos de posgrado en modalidad virtual y con el circuito para la presentación de cursos de posgrado a distancia. Yo creo que esta normativa
más la normativa de los aspectos normativos que la CONEAU establece, es más que suficiente, por lo menos para pensar las propuestas de posgrado en modalidad mixta, por lo menos en este tiempo. Y es más, Gladys, te quiero decir que por lo menos para la Facultad de Humanidades, esa guía para la presentación de cursos me parece muy interesante, porque nos pasa que los cursos hay una gran variedad, entonces eso nos permite normativizar o estandarizar un poco, y vamos a tomarlo como modelo, si vos nos permitís, y si nos permiten también desde el posgrado. Y todos estos modelos, estoy acelerando un poco para yo no hacerlo tan largo y que haya más espacio para preguntas. Todos estos modelos que les comentaba, o el modelo de educación a distancia para los posgrados, tiene que partir de considerar que el trabajo que los docentes hacen en lo presencial es válido, y que mucho de ese trabajo es posible de trabajarlo en la sincronía. La pregunta es, ¿por qué un profesor que da trabajos prácticos para desarrollar a sus alumnos en un curso de posgrado presencial normal, ahora se olvida de eso y necesita sí o sí dar todos encuentros sincrónicos? Digo, muchos de los elementos de la sincronía son estrategias docentes utilizadas por nuestros docentes en la presencialidad, que bien las pueden desarrollar en los campus virtuales, en la sincronía y a veces también en el trabajo sincrónico. Vean ustedes, cuando pensamos en un doctorado, cuando pensamos en una maestría académica, si tenemos actividades de análisis, podemos hacer que nuestros estudiantes realicen mapas conceptuales, esquemas, resúmenes de lecturas, análisis críticos, que realicen un avance del estado del arte, que realicen un índice de sus trabajos, un índice comentado, que ese índice pueda ser comentado por otro estudiante. Si son actividades de investigación o de resolución de problemas, podemos hacer estudio de casos, juego de error, simulaciones, pero mucho más fácil, sin llegar a eso en la tecnología. Sí, en las actividades de investigación y resolución de problemas, algo que me parece que es bien interesante, y sobre todo para los posgrados académicos y los doctorados específicamente, tiene que ver con poner a los estudiantes a investigar las páginas web, a que desarrollen la tarea de investigación, a que hagan una curaduría de contenidos, a que tengan que seleccionar de entre todo esto que hay disponible en la web, qué documentos, qué textos, qué autores se enmarcan dentro de sus abordajes teóricos, y que puedan hacer un resumen y un análisis crítico de eso. Es decir, poner al estudiante también en el lugar de curador de contenido, curador de actividades de investigación, y llevarlos a la web a buscar, a seleccionar, a evaluar y hacer todas esas y quiero decir, de hacer todas esas actividades con la guía del docente, porque ahí el plus está justamente en eso, en que el docente pueda guiar, el docente de posgrado pueda guiar al estudiante en esa selección, en esa investigación, en ese recorte de problemáticas que puede llegar a ser el estudiante. También son importantes, por supuesto, las actividades que los docentes propongan de interacción y comunicación, donde ahí sí pueden, mediante actividades sincrónicas, invitar, digo, hay algo que la sincronía, nos permite, que es invitar a especialistas para que comenten proyectos de tesis o de tesinas de nuestros estudiantes, o trabajos finales, y que después los estudiantes reescriban en momentos asincrónicos esos trabajos en base a esos comentarios. Pensar, entonces, lo pienso más como talleres de tesis o como simposios, realizar simposios
sincrónicos, tal vez, con esos comentaristas que después les den materia prima al estudiante para que reescriban y reelaboren sus trabajos finales o sus proyectos de investigación. También la plataforma nos permite justamente en esto que decíamos hoy de una educación estética y de el trabajo sobre el cuerpo y las emociones, las actividades de construcción colaborativa del conocimiento. Nuevamente la pregunta, si un docente de posgrado divide en una clase presencial a sus estudiantes en grupo para que hagan determinados trabajos, también lo puede hacer en propuestas mixtas de tecnología. Y lo puede hacer en el aula virtual, sin pensar, digamos, en problemas tecnológicos muy avanzados. Puede presentar un trabajo de construcción, estoy pensando ahora en especializaciones, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en las especializaciones, cuando los estudiantes tienen que trabajar, por ejemplo, sobre una práctica profesional y hacer un análisis de una institución, si hay varios estudiantes que trabajan sobre un mismo tema, sobre una misma institución, se pueden hacer construcción colaborativa de documentos de forma sincrónica mediante wikis o de forma sincrónica mediante Google Docs. Y estas actividades colaborativas se pueden planificar para trabajar de forma asincrónica como para trabajar de forma sincrónica. Es interesante también, como decía Paula, que cuando pensamos nuestros encuentros sincrónicos, los estudiantes tengan un lugar de producción dentro de esos encuentros sincrónicos, que se reúnan, que se conozcan, que trabajen sobre un tema, sobre un problema, que tengan un texto para leer previo y que tengan que resolver o analizar una situación o una problemática en ese encuentro sincrónico, que el encuentro sincrónico no sea simplemente la palabra del profesor, porque hay algo que me pasa a mí como estudiante de posgrado. Yo tengo un profesor que está durante 3 horas hablando en un sincrónico sobre un tema X en el posgrado, es muy posible que yo apague la cámara y me vaya a hacer otra cosa. Entonces digo, y no estoy diciendo que el profesor, porque el profesor está trabajando, está poniendo todo de sí para dar 3 horas de clase de sincrónico, digo, pero tal vez ese tiempo, esa presentación del contenido, ese recorte del objeto de estudio de su seminario, lo puede hacer mediante una clase escrita, lo puede hacer mediante indicaciones a los estudiantes de lecturas o mediante la grabación de un video y utilizar los sincrónicos para trabajar sobre eso, para que trabajen en grupo, para compartir experiencias, etc. Y con esto, y ya termino, hay distintos modelos que utilizan distintas universidades, algunas de ellas están centrados en los contenidos. Es decir, el docente tiene el trabajo, por supuesto, no sé si el docente, también hay un grupo, casi siempre, bueno, acá está Gladys, nosotros también tenemos nuestro grupo aquí en la universidad, donde se estructura el aula, pero después ese aula tiene el programa, tiene un plan de trabajo, tiene un cronograma, todo eso que aparece en los lineamientos para la solicitud de cursos virtuales de posgrado de la UNDE. Están los requisitos de aprobación, hay un cronograma, un calendario, hay clases sincrónicas, también hay actividades que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, está el acceso a la bibliografía, hay un trabajo final monográfico y hay una evaluación final. Esta forma de plantear un curso virtual tiene algunas características interesantes. La primera es que el estudiante tiene que tener toda la información que necesita para cursar ese seminario disponible, desde el programa hasta cómo se va a evaluar, desde cuál es la actividad que tiene que desarrollar hasta cómo se tiene que organizar para desarrollar esa actividad. Y si va a usar si le pedimos que use una herramienta para realizar esa actividad,
cuál es el instructivo, qué podemos prever nosotros de los problemas tecnológicos que puede tener ese estudiante para usar esa herramienta. El estudiante tiene que tener en el aula no solamente lo disciplinar, como les decía al principio, sino también todo aquello que acompañe su trayectoria y que le facilite su trayecto por el aula virtual. Es decir, todo aquello que nosotros en nuestras clases presenciales damos por hecho, cuando vamos al aula, no le decimos a los estudiantes, recuerden que acá está el programa, la bibliografía la encuentran allá, el aula es este, es la 205, todo eso, o muchas indicaciones que damos por hecho, ahora hay que hacerlas visibles. Siempre en la educación a distancia, todo eso que a veces damos por hecho en nuestras clases presenciales, hay que hacerlo visible, hay que dejarlo escrito. Tenemos que tener cuidado en la forma de comunicar esas cuestiones, pero es imprescindible. Y en el aula, y una de las características de este modelo centrado en contenido es que por decirlo fácilmente, el trabajo del estudiante tiene que ver con las lecturas de bibliografía y un trabajo final monográfico. Esto es lo que se hace en los posgrados generalmente en Argentina, ¿no? En cuanto mucho puede haber un foro intermedio en las actividades, pero casi siempre la mayor cantidad de bibliografía para leer está en el trabajo monográfico final que tiene que hacer el estudiante al terminar el seminario. En el modelo centrado en actividades, que es un modelo que se utiliza mucho en el exterior, lo que hay es un modelo de estudiante que se encuentra en constante actividad. Es decir, el docente planifica una asignatura, esa asignatura tiene, por supuesto, un programa, tiene un cronograma, pero tiene una actividad cada 3 días. Y para que el estudiante desarrolle esa actividad cada 3 días, que puede ser individual, en pareja o en grupo, tiene que leer no 7 textos, 2. Pero a los 3 días tiene otra actividad. Y para que desarrolle esa otra actividad, tiene que leer 2 textos más. Y así se llega a que el estudiante lea, por lo menos es lo que yo creo, lo podemos charlar, una mayor cantidad de textos, que produzca aparte, que escriba, que analice, que compare, más que si nosotros le decimos al estudiante vamos a dar todos estos sincrónicos y vos después agarrá toda esta bibliografía y hacer el trabajo final. Es distinto. Es distinto la producción del estudiante, es distinto nuestra propuesta de enseñanza y es distinto la forma en que nos va a evaluar la CONEAU también cuando presentemos esas metodologías o esos modelos de educación a evaluar. Yo no sé si les parece que yo por lo menos corte acá y abrir la discusión y lo dejo en lo que ustedes me digan. Mil gracias, César. Por el momento no sé si alguien tiene alguna pregunta, si quieren colocarla en el chat. César, ¿podrías contarnos cómo fue el proceso que vivieron ustedes en tu universidad vinculado con el posgrado para poder hacer si se quiere, diseño de lo presencial a lo virtual? ¿Empezaron por la formación, empezaron por el diseño de alguna carrera, por los contenidos? Digo, fue como todo junto. Decidieron quizás no trabajar algunas carreras porque les parecía mejor que continúen, viste que también era una opción poder dejar las carreras que continuaran como presenciales, entonces por el momento no había que adecuarlas a lo virtual. También digo que es una situación totalmente atípica la que estamos viviendo, digo, no es lo mismo el diseño y CONEAU me parece
desde este lugar también lo tiene claro, no es lo mismo pensar una carrera de posgrado virtual que una carrera de posgrado que es presencial y de repente, por una situación de emergencia, necesita ser virtual, ¿sí? Desde ese lugar también, digo, son cuestiones diferentes. Pero creo que las universidades nos vimos como interpelados desde ese lugar también. Y en esta situación de emergencia, bueno, salir a hacer lo que se podía y con lo que uno tenía a mano. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Bien, mira, les voy a contar dos experiencias. La primera tiene que ver, en la Facultad de Humanidades nosotros tenemos, en el 2015, hicimos un convenio con el Ministerio de Educación de Ecuador para el desarrollo de 3 carreras a distancia. El convenio lo hicimos en enero del 2015 y las carreras tenían que arrancar en abril del 2015. No teníamos ninguna experiencia como Secretaría de Posgrado en educación a distancia, y elegimos un modelo de educación a distancia que era todo asincrónico, con clases escritas por profesores contenidistas, que funcionó, creíamos nosotros que funcionaba bien, hasta que llegó el momento de los talleres de tesis. Cuando llegó el momento de los talleres de tesis, nos dimos cuenta que no había funcionado bien. Nos dimos cuenta que no pusimos a la gente a escribir y a producir durante 2 años, más allá de un trabajo final de cada seminario o de un foro, porque cada clase escrita tenía un foro para participar. Entonces, ¿cómo fuimos aprendiendo? Equivocándonos mucho. Luego pasamos, después de ese convenio y de hacer y de plantear dispositivos y estrategias de acompañamiento a los talleres de tesis, hicimos convenio con Colombia. Ahí ya cambiamos nuestra forma de plantear la educación a distancia. En el primer caso nosotros dijimos, con que el docente escriba clase ya está. Ahora dijimos, no, necesitamos que el docente esté presente. Necesitamos que el docente dé clase. Necesitamos que que los estudiantes conozcan al docente. Hay algo que aporta la clase sincrónica que no la aporta la clase escrita, que no la aporta solamente la sincronía. Con esto estoy diciendo, no es todo asincronía y no es todo sincronía. Pero nosotros en las propuestas de posgrado sí creemos que el docente de posgrado y su conocimiento disciplinar aporta. ¿Todo es sincrónico? No. Nosotros lo que planteamos en este caso fue, bueno, el docente de posgrado de los seminarios va a dictar 2 clases sincrónicas, al inicio del seminario y antes de la evaluación final. Y después va a haber trabajo asincrónico, con este modelo más centrado en actividades. Como son carreras académicas, las nuestras, las que tenemos en este momento a distancia, el centrarnos en actividades es que durante cada 4 días más o menos los estudiantes en forma individual o en parejas tengan que entregar producciones escritas sobre un texto, sobre un conjunto de textos, y a su vez, y también, por decirlo de alguna manera, trabajen algunos sentidos de la oralidad que nos permite trabajar el campus virtual, porque también queremos trabajar la expresión oral en esos posgrados. Eso lo fuimos aprendiendo equivocándonos, por lo tanto, bueno, hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento para poder hacerlo. Pero hoy estamos convencidos de que el contacto entre el docente y el estudiante de posgrado es necesario, pero que también es necesario que el estudiante produzca y tenga tiempo para producir escritura, para que tenga tiempo para reflexionar, para hacer análisis, para realizar búsquedas, y eso nos hizo estirar el tiempo de los seminarios, y eso nos hizo repensar quién hace ese acompañamiento, si es el mismo docente o si hay tutores que hacen acompañamientos durante el tiempo que dura el seminario
que no está el docente a cargo. Para nosotros funciona mucho mejor cuando el docente se hace cargo de ese acompañamiento. ¿Por qué digo esto? En la otra experiencia teníamos tutores. Los tutores tenían una materia que se llamaba Sociología de la Educación, después tenían otra que se llamaba Política Educativa y Educación Comparada, después tenían una de género, después tenían una... No eran especialistas en todos y cada uno de los contenidos de cada una de las materias, no podían serlo. Entonces nosotros creemos que cuando el docente del seminario de posgrado se hace cargo de ese seguimiento, de esa guía, de ese acompañamiento de los estudiantes, funciona mucho mejor ese seminario y después funciona mucho mejor la trayectoria del estudiante por el posgrado, porque ahora que estamos en el taller de tesis, podemos decir que toda esta nueva estrategia fue mucho más eficaz y de mucho más calidad que el anterior. Ahora tenemos proyectos de tesis que ya están siendo evaluados por comentaristas para hacer simposios, ahora tenemos escrituras avanzadas, pero porque ya tuvieron distintos momentos para escribir, para citar, para aprender cómo buscar, dónde no buscar, por qué es importante no copiar, aunque parezca algo, una verdad de perogrullo. Eso por un lado. Ahora, para las carreras presenciales, que por esta situación tuvimos que llevarla a una cuestión mixta, a lo virtual, ahí nos es mucho más difícil, porque hay una variedad de carreras y de docentes que es muy complejo. Lo que nosotros hicimos el año pasado fue decirle a los docentes, somos 3 personas, sin contar el secretario de posgrado, ¿no? Decirle a los docentes, miren, no hay Zoom para que ustedes den clases virtuales en todas las clases de sus seminarios, porque los Zoom los guardamos para las defensas de tesis. Pero si no, yo tenía que estar todas las semanas, durante todos los días, dando de acceso al profesor para dar su clase, era una cuestión. Entonces Creo, ahí les César, propusimos, sí. Posiblemente ahí lo que pasó, viste que esto sucedió, digo, en varias universidades, y le incluyo a la UNE, esto de trasladar lo presencial a lo virtual, es como decir, bueno, ya está, en vez de dar clase en este espacio áulico de ladrillo, me traslado al Zoom. Exactamente, fue como lo más, si se quiere, como la estrategia más, más rápida de la mayoría de las universidades y sus ofertas. Sí. Ahí tuvimos, bueno, esa fue la decisión, fue el primer mail que en la pandemia que lanzamos, no hay Zoom, entonces ¿qué hay? Fue la respuesta. Hay aula virtual, hay capacitación que hicimos desde la propia facultad, pero también, ahora sí, la Dirección General de Educación a Distancia de la Universidad de La Plata ha hecho, el año pasado sobre todo, capacitaciones, webinars. Eso te iba a preguntar, la formación. Claro, ha hecho un sistema de formación muy fuerte, sobre todo durante el primer semestre del año pasado, y nosotros lo complementamos desde Humanidades con algo más específico para los docentes de posgrado, que muchas veces, y es verdad, nuestros docentes de posgrado no tenían ninguna relación con las aulas virtuales. No solo lo digo por cuestiones de edad, sino también porque no lo usaban para dar clases. Digo, no tiene que ver solamente porque sea alguien grande, sino, pero la mayoría no. Y uno le nombraba el aula virtual y te decían otra cosa como el SIGEVA, no. Porque era como sumarle un nuevo formulario a su vida. Pero bueno, sí, una política de formación muy fuerte y muy variada en cuestiones pedagógicas, a veces en cuestiones solamente tecnológicas, en las potencialidades del aula virtual,
un trabajo conjunto con todos los miembros. Nuestra universidad tiene, bueno, 7 facultades, 5 colegios. Cada facultad tiene un representante, en este caso, bueno, Adriana es una de las representantes de la Facultad de Trabajo Social. Y también a partir del trabajo duro de esos representantes íbamos conociendo qué estaba pasando en las facultades, qué necesitaban, haciendo un análisis de necesidades para poder dar respuesta a esas, digo, nosotros tuvimos problemas en la capacitación, pero también en la memoria de los servidores, en que cuando querían entrar los estudiantes se nos caía todo. Digo, no solamente fue, porque después nosotros le dijimos a los profesores, no hay Zoom, usá la aula virtual, pero cuando querían entrar se les caía. Sí, tal cual. Sí. Les hago una pregunta. Hola Adriana, un gusto también saludarte. La capacitación, porque nosotros también pasamos, viste, desde la facultad, sobre todo, te diría que la UNE generó algunas, pero de manera específica la Facultad de Humanidades, por decisión del decano, puso a disposición de los docentes, no de manera específica para posgrado, sino de los docentes de la facultad, una serie de talleres que permitían el diseño de propuestas educativas virtuales, que se puede contextualizar de manera perfecta para el posgrado, agregando quizás algunos elementos específicos de CONIAU que serían importantes. En el caso de la formación que ustedes brindaron y propusieron, ¿desde la facultad o desde la universidad? ¿Lo hicieron como algo obligatorio? ¿Era voluntario? ¿Eran talleres cortos? ¿Cómo fue la capacitación? Desde la Dirección de Educación a Distancia, ¿Sí? fue todo voluntario, porque bueno, no tenemos, la dirección depende de presidencia, las facultades tienen autonomía, por lo tanto no podíamos, y aparte del convenio colectivo de trabajo, no podíamos obligar a nadie, aparte de todo el trabajo que fue para la docencia, del grado, el pregrado y el posgrado el año pasado, obligarlo a hacer capacitaciones, sin mucha recomendación de parte de todas las facultades de que lo hagan. Ahora, desde el posgrado, por lo menos de humanidades, no en el grado, desde el posgrado sí, nuestra decisión no fue solamente decirles no hay Zoom, sino para todos aquellos docentes de posgrado que quieran dar cursos a distancia, las reglas son estas. Perfecto. Esas reglas no tenían que ver con hacer una capacitación sí o sí, pero sí tenían que ver con amoldarse algunos criterios mínimos que tenían que tener esos cursos, que no eran sincrónicos, que nos tenían que mandar con 3 semanas de anticipación toda la programación del curso, desde el programa, el cronograma, la actividad, el nombre de la actividad, la consigna de la actividad, la bibliografía. Lo que nosotros quisimos hacer fue normalizar o estandarizar los cursos los diseños, pero con todo completo. No queríamos que ningún docente, eso nos trajo muchos problemas, quejas. Me imagino. Pero de esa manera también nosotros, y mucho trabajo, con esos diseños pudimos también tener un piso mínimo de decir, bueno, el posgrado va por este lado, y después si algún docente quería dar sincrónico, que podía hacerlo, podía utilizar o una cuenta personal, paga o gratis, si era gratis, hasta 40 minutos, si usaba Zoom o Webex, pero no podían hacer todas sus clases con esa cuenta que tuviera el docente. Excelente. Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Yo, Paula, una consultita. Sí, César. Guillermo. César, me interesó muchísimo, bueno, este concepto o esta idea de propuestas mixtas, sobre todo con la aclaración que hiciste en un momento, ¿no? De que la normativa que hoy está vigente no posibilita, al menos en los estándares, ¿no? La idea de una hibridación. En realidad, de alguna forma podríamos pensar que sí, pero digo, las carreras son a distancia o presenciales. Ahora, en esa idea, en ese concepto de propuestas mixtas, te quería preguntar si hay alguna, en el caso de La Plata,
en vigencia, en funcionamiento, si hay alguna que están pensando, y si en eso que están pensando, en caso de que así lo sea, digo, ¿cómo se inclina la balanza? ¿Se trata de formatos que son presenciales con virtualidad o virtuales con presencialidad? Sí, mira, justamente es un tema, porque en base a, porque por un lado el año pasado hubo mucha resistencia de los docentes, sobre todo de posgrado, pero una vez que nosotros, por lo menos, esta es mi experiencia, desde Humanidades, tienen ahora todo un curso armado, con actividades, con clases escritas, con clases en video, porque se las grabamos nosotros, le grabamos el video, le editamos, ahora te dicen, yo quiero dar la clase a distancia. Entonces los pedidos que tenemos ahora son de carreras presenciales que quieren pasar a un mayor porcentaje de horario a distancia. No tenemos carreras a distancia que quieran pasar a presencialidad. Sí tenemos un pedido, no solo de la Facultad de Humanidades, ahora sí de la Universidad Nacional de La Plata, un pedido de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata para trabajar con aquellas carreras que quieran modificar su carga horaria a horas no presenciales o tener un poco más o sin hacer modificación del plan de estudio, esto quiero decir, sin hacer modificación del plan de estudio, poder incorporar mayor cantidad de horas virtuales a su propuesta. Ahí hay dos opciones. Si nosotros tenemos una carrera presencial que supera el 30%, el 30 y el 50% de la carga horaria a distancia, tal vez haya que modificar el plan de estudio para la CONEAU. Y eso supone, con el directivo, el superior, supone cambiar las estrategias, el modelo pedagógico. Ahora, para aquellas carreras presenciales que no modifican hasta el 30% de su carga horaria presencial en carga horaria a distancia, sí lo que hay que hacer es un fuerte trabajo de capacitación docente, porque son cosas que nos van a pedir los evaluadores, y de qué vamos a hacer, como decía Paula, qué vamos a hacer en ese 30% de carga horaria virtual en las materias y en la carrera en su totalidad. Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué herramientas contamos? ¿Contamos con docentes que estén capacitados para eso? ¿Cuál es la fundamentación de ese cambio? Porque por ejemplo, en Humanidades no puedo decir, sí, ahora porque ya el docente tiene todo armado y le parece más fácil. ¿Cómo se distribuye la carga horaria? ¿Cuáles van a ser las actividades? Claro. ¿Cuál va a ser presencial y cuál va a ser virtual? ¿Cómo se articula? Todas esas cuestiones. ¿Y cómo va a ser la evaluación? Sí, también. ¿No? ¿Cómo va a ser la evaluación final? El caso, César, que planteaste en respuesta a lo de Guillermo, creo que la mayor parte de las universidades, ¿viste?, están con esta necesidad, desde distintas facultades, de virtualizar sus ofertas presenciales. O sea, ya las carreras de posgrados que están funcionando de manera presencial, pasarlas a una modalidad virtual o a esta reducción, digamos, de la carga horaria, esto del menos del 30% que planteaba César. De hecho, CONEAU, les digo yo, como nunca, en general los comités estamos trabajando prácticamente todos los días, con 6 y 7 carreras por universidad. Para que se den una idea del volumen de lo que está sucediendo, ¿sí? De lo que esta situación, si se quiere, de emergencia, terminó generando, ¿sí? Eso se relaciona, creo, Paula, con dos cosas. Una tiene que ver con que las carreras a distancia, por lo menos para el posgrado, reconocen esa flexibilidad que tiene que tener la formación para que los destinatarios puedan cursar desde su casa sin movilizarse. Hay una cuestión económica también que tiene que ver con... la expansión que tenés. Exacto. Y también con los procesos de internacionalización de los posgrados, porque las carreras a distancia permiten que no quiero decir atrapar,
pero que hagan nuestras carreras, que son reconocidas, las carreras de Argentina, por lo menos en Latinoamérica, hagan nuestras carreras y piensen ustedes que, por lo menos sucede acá en La Plata, seguramente allí también, para algunos países de Latinoamérica, la formación de Argentina, por supuesto, es muy buena y nuestro competidor directo es España. Y no es lo mismo pagar 5.000 euros una carrera de posgrado que pagar 3.000 dólares, por decir una barbaridad, una carrera de posgrado en Argentina. Esos también son aspectos que están llevando a algunas universidades a ver una beta, como el posgrado aparte se autofinancia. Son cosas que tenemos que considerar, que más allá de las cuestiones de calidad que nosotros creemos que tenemos en nuestros posgrados y que vamos a seguir teniendo, son cosas que empiezan a influir en las decisiones que se toman en distintas universidades para llevar las carreras a distancia. Sin embargo, yo creo, y esto en los estudios que hemos hecho tanto en Argentina como aquí en México, que el estudiante de posgrado a distancia, lo primero, bueno, muchos de ustedes seguramente han hecho carreras a distancia, bueno, Adriana, no Adriana porque la conozco, pero Adriana no solo hace carreras a distancia, sino también que dirige carreras a distancia de posgrado. Los estudiantes y los graduados de carreras de distancia lo que reconocen no solo es la oferta formativa, sino también cómo ese posgrado le dio la posibilidad de conciliar trabajo, familia y estudio. Y eso es fundamental en las propuestas de posgrado hoy. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así es, sí. Yo quiero preguntar algo, Paula. Sí, María. César, buenas tardes, María. Hola, María. Te pregunto, comentabas recién que ustedes cuando tuvieron este proceso de diseñar carreras virtuales a distancia, trabajaron con capacitaciones, con una fuerte capacitación a docentes. ¿Esa capacitación, te consulto, fue obligatoria? Yo creo que Paula también te había preguntado y se nos escapó ¿Fue obligatoria para todos los el plantel de cada una de las carreras o fue optativa? ¿Cómo lo plantearon? Como para conocer la experiencia, ¿no? Yo les decía que no fue obligatoria para los docentes de grado de ninguna facultad, porque no lo podíamos hacer porque las facultades son autónomas. Pero para las carreras de posgrado voy a hacer una diferenciación. Para las carreras de posgrado a distancia de nuestra facultad, por lo menos, la capacitación es obligatoria, porque es un dato que nos pide la CONEAU. Nos dice, es obligatoria salvo que el docente tenga experiencia y experiencia reconocida, digamos, ¿no? Que haya hecho cursos, que haya sido alumno docente de carreras a distancia. Pero la mayoría de nuestros docentes no habían trabajado nunca en educación a distancia. Entonces hicimos capacitaciones. Específicamente 3 capacitaciones para esos docentes, que duraban un mes cada una. Una más técnica, una más pensada en las actividades para desarrollar y una específicamente sobre evaluación. Ahora, para las carreras de posgrado presenciales que por las cuestiones de la pandemia tuvieron y tienen que dar seminarios a distancia, la capacitación no fue obligatoria. Lo que sí fue obligatorio fue cómo se estructuraba el aula virtual. Se estructuraba de esa manera. Si el docente requería asesoramiento o capacitación y nos lo pedía, nosotros nos juntábamos, eso sí hemos hecho. Juntarnos por equipos docentes, por equipos de carrera, pero no en capacitaciones extendidas, sino tal vez en encuentros de 1 o 2 talleres para trabajar aspectos concretos, porque tampoco podíamos abarcar la totalidad en los tiempos y en todo el trabajo que teníamos, ¿no? Que supongo que es algo que también pasa en todas las universidades. De hecho, en el caso de presentar carreras de posgrado, y si es que una institución no cuenta con los docentes todavía formados, que es lo que sucedió, digo, en la mayoría no sé si en la mayoría, pero en varias carreras, es importante anexar los planes de formación que la universidad
y o la facultad les va a brindar esos docentes, para garantizar que el cuerpo docente de una determinada carrera va a estar capacitado hasta que inicie, hasta que se apruebe, digamos, la carrera y comience, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque sucede esto que César plantea, no todos los docentes están formados en la modalidad, no necesariamente, y muchos tomaron uno que otro curso, pero tampoco tienen una trayectoria o una formación en educación a distancia que sea solvente. Pero el modo de subsanar esto es a partir de la presentación de planes de formación, donde la facultad y la universidad se comprometen a que los docentes, tanto internos como externos, puedan estar capacitados previo a la implementación de la carrera. Pero es uno de los focos que tanto, lo que César puso el foco muchísimo hoy en lo que es el diseño tecnológico, pedagógico y disciplinar, diseño en sí de la carrera y de cada asignatura, más la formación de los docentes, son como los puntos más evaluados, si se quieren, ¿sí? Es ahí donde está puesto como el foco de los pares evaluadores. Agrego, Paula, ¿sí? que en esa capacitación, en la previsión por lo menos de esa capacitación, tendría que estar también el equipo técnico o administrativo que forma parte del gobierno de la carrera que ustedes presenten, Totalmente. porque eso va a ser también algo a observar. Sí. De hecho, en general, cuando ese equipo, excelente César, digo la acotación, porque si ese equipo no, también digo tiene que tener formación en la modalidad, ¿sí? Porque gestionar una propuesta a distancia también es distinto que gestionar una propuesta de manera presencial. Entonces, exactamente, también tiene que estar. Y la articulación con el CIED también tiene que estar explicitada. Viste que eso está perfectamente explicitado, Paula, en la normativa, así que en las normativas de CONEAU para la presentación de carreras dice específicamente, ¿no?, que los equipos de al menos uno, el coordinador académico, pedagógico, director de la carrera, sí o sí tiene que tener formación en la educación a distancia, ¿no? Sí, en la modalidad, sí. Sí. Y en los casos en que no tuviera una formación solvente, en general, la recomendación que solemos hacer, digo, cuando nos toca diseñar quizás algunas carreras, es que aparezca la figura de un asesor, ¿sí? Para tratar de darle como más fuerza, si se quiere, a la carrera que se está por presentar. ¿Alguna otra pregunta, María? Creo que fue respondida. Sí, sí, perfecto. Pregunto, digamos, tanto César como María Paula, ¿hay algún instrumento institucional, oficial de la CONEAU, algún documento que explicite algunos criterios de evaluación en estas circunstancias, ¿no?, en que carreras presenciales tienen que, por lo menos en un inicio, plantearse como desde la virtualidad? No hay, a ver, la CONEAU no dice, por ejemplo, para la convocatoria nueva de carreras en funcionamiento. O carreras que en estas circunstancias, digamos que ya están aprobadas y en estas circunstancias tienen que, bueno, en principio por lo menos, dictarse como en la modalidad virtual, ¿no? Ahí, yo no soy evaluador de CONEAU, simplemente me encargo de las presentaciones, o sea que tenemos la mirada mía y la de Paula. Yo lo primero que hice cuando el lunes me enteré del llamado a convocatoria, me fui a fijar eso, a ver si había algo, y no lo hay. Entonces mi recomendación, o por lo menos lo que nosotros pensamos, es no innovar. Salvo que nosotros o que ustedes quieran hacer una presentación de la carrera con otra carga horaria o con mayor cantidad de actividades a distancias o algo nuevo, sí, les van a pedir un montón se les va a pedir distintos requerimientos porque están cambiando la modalidad o profundizando en la modalidad. Ahora, si nosotros tenemos una carrera a distancia, presencial,
que va ahora a evaluación, porque es carrera en funcionamiento y tenemos, bueno, que va ahora a evaluación, hay que contar lo que se hizo, lo que nos piden habitualmente, qué es lo que se hizo. Sí. Sí hay cosas que podemos mejorar, como esto que les decía hoy, que antes poníamos, el seminario dura 30 horas, son dos días, y después actividades virtuales. Eso ya no lo podemos poner. Ya es imposible de que suceda. Pero yo sería de la idea de no innovar y de no poner nada, ninguna información que el evaluador y que la CONEAU no pida. Exactamente, porque es una situación de excepcionalidad, Norma, ¿viste? O sea, es una situación de emergencia que surgió, entonces está como este pedido. De todos modos, en esta inclusión de elementos, como plantea César, lo ideal es esto, contar lo que, qué sé yo, los recursos, por ejemplo, que se utilizaron, de qué manera, el tipo de actividades, como para poder dar cuenta de si eso presencial al trasladarse a lo virtual, de qué manera se desarrolló, ¿sí? Como prestando atención a estos elementos. La sugerencia que también digo, me parece importante, es la consulta CONEAU desde la Secretaría de Posgrado, ¿sí? Ellos están dispuestos en general a responder a este tipo de planteos porque los están haciendo varias universidades, ¿sí? Tiene que ver con algo totalmente nuevo, tiene que ver con algo, un tipo de informe técnico que se solicita ahora frente a como para poder ver qué es lo que sucedió y cómo se implementó. Digo, las consultas me parece que son valiosas, y este planteo que hace César, si la carrera presencial se trasladó a lo virtual por esta cuestión de manera específica, tratar de no ahondar, digo, demasiado, pero sí colocar lo que verdaderamente se hizo, respetando ciertas cuestiones, y me parece que sería importante, vinculadas con lo virtual. Lo que yo les recomiendo en general leer es las notas técnicas. En lo que es presentación de carreras, yo creo que lo ideal es centrarse en la parte de notas técnicas, como que repasa los elementos que tendríamos que tener en cuenta en lo presencial, pero también, digo, si es que se implementa de manera virtual. Objetivos, contenidos, actividades, pero te van haciendo como una serie de preguntas que te ayudan a describir cómo lograste implementar la carrera, digamos, si se quiere, ¿sí? Cómo efectivamente se terminó implementando. Pero sugiero lo de César, ¿sí? Hay que ser precavidos. Perdón, Muchas gracias. Yo tengo preguntas. ¿Tere? Sí, hola. Sí, no. Una, esto que vos estás diciendo, Paula, de leer las notas técnicas y estar atento a si se ha respondido eso. Estás diciendo para lo que es la evaluación a la que se llamó ahora de carreras en funcionamiento presenciales y que tuvieron que pasar a la virtualidad, o a cuáles normas o a normas técnicas, ¿para qué te estás refiriendo? Y segunda cuestión, que nosotros estamos teniendo ya una carrera de posgrado presencial que está al borde de pasar el porcentaje permitido de virtualidad, por más que sea presencial, ¿no? Es decir, la proporción esa. Bueno, ahí se está con un problema que supongo yo, la respuesta que le dábamos a la dirección de la carrera es que, más allá de que ya habíamos estado hablando con CONEAU, pero tenemos que volver a hablarlo, y efectivamente no tienen ningún inconveniente en responder a las preguntas, bueno, igual queda la preocupación de estar pasándose, porque le tocó todo el año pasado, recién había empezado la carrera, es una especialización, le tocó todo el año pasado virtualidad y sigue igual. Entonces ya está más que pasada de la proporción habilitada. Y también hacer un comentario respecto de normativas que al menos nos contienen o de alguna manera nos protegen. Hablo siempre de las presenciales que se vieron obligadas a este cambio. El SIN también tiene una declaración, un texto
que también nos resguarda respecto de este condicionamiento que tuvimos de pasaje, ¿no? Y ahí también hay que recurrir para lo justificativo, en fin. Bueno, eso. Tere, que las ese preguntas no sé si documento están claras. sí, el documento que estás hablando me parece central el que menciona Teresa, porque permite resguardarse también, digo, si se quiere, es como un modo de poder hacer explícita esta situación donde las carreras presenciales se vieron como forzadas a pasar a lo virtual, pero estaban pensadas como presenciales. Ese documento del SIN es un documento claro y que me parece exactamente que ayuda a fundamentar. No sé, César, si querés agregar algo ahí. Sí. Sí. Incluso, en relación a la primera pregunta de Teresa, la nota técnica a la que menciona Paula, en este caso es la nota técnica que utilizamos para presentar las carreras en funcionamiento, que vence en mayo del año que viene, para nos dice punto por punto qué se espera que presentemos en cada uno de los aspectos del instructivo de CONEAU. Eso está en la página de CONEAU, dentro de carreras en funcionamiento como nota técnica, y es lo más importante que hay que leer sin duda para saber lo que tenemos que presentar. Y en relación a la otra consulta, a mí me parece que nosotros también tuvimos cohortes que empezaron en el año pasado de carreras presenciales. Esas carreras siguen siendo presenciales. Salvo nosotros podamos hacer una leyenda dentro de más información que diga, debido al ASPO, al DISPO y a todas estas reglamentaciones, que aparte no solo está lo que sacó el CIN y lo nacional, sino que en nuestro caso la Universidad Nacional de La Plata cada 2 meses o cada 3 meses nos saca un chocazo así de resoluciones diciendo que no hay clases presenciales. Digo, tenemos resguardo institucional y federal, digamos, para dar cuenta de eso. Sin embargo, el instructivo CONEAU, que es lo que nosotros tenemos que completar, no hace esa diferenciación. Entonces, si la carrera es presencial, para nosotros sigue siendo presencial, y todo lo que se hizo el año pasado, por todas estas condiciones, actúa como presencial. No nos pueden evaluar, no debieran evaluarnos como educación a distancia, porque son carreras presenciales que en un marco extraordinario tuvimos que pasar o sea, no nos van a pedir si los docentes estaban capacitados en la modalidad, no nos van a pedir si hicieron Zoom o no hicieron Zoom, sí nos van a pedir eso que Gladys me mencionaba y me mandó después la página, que es, bueno, qué actividades prácticas se hicieron, por qué medios se hicieron, cómo se evaluó la asignatura, eso sí, porque tanto en la presencial como en la distancia se hace. Pero esto ustedes, si piden los cursos de esa manera, debiera estar todo hecho. En nuestro caso, no. Está. Ahí también, esto lo digo particularmente para la UNE. La UNE además, más allá de estos choclazos que vos decís, ¿no? De las resoluciones que obligan a que siga siendo virtual, bueno, entonces acomodándose a los decretos presidenciales, en fin, pero más allá de eso, la UNE ha ido tomando paulatinamente medidas vía resolución para acompañar esta presencialidad virtual, o como le querramos llamar. Entonces, hay algunas resoluciones de la UNE que también están legitimando este tipo de actividades. Caso la defensa de tesis. Hay una resolución que reglamenta, que regula las defensas de tesis en entorno virtual, por ejemplo, por darles uno, ¿no? Entonces está muy detallado, muy cuidado el resguardo al respecto. Exactamente. Ahí lo que yo diría simplemente, como para seguir con ese resguardo, es tener en cuenta que cuando hagamos, por ejemplo, cuando tengamos que adjuntar los dictámenes, las actas de tesis, que esos números de resoluciones aparezcan en las actas, o por lo menos se diga algo de esa situación extraordinaria,
por el cual las defensas se realizaron en vía virtual, siempre y cuando las defensas, como en mi universidad, sean presenciales. Específicamente las defensas acá son presenciales, por lo tanto en las actas ponemos una leyenda diciendo que debido al... y por esta reglamentación las podemos hacer en forma virtual. Claro. Dale, al mismo tiempo rescato, subrayo, César, lo que decías respecto del punto de vista de quienes evalúan en CONEAU. No están evaluando, o al menos no debieran estar evaluando, como si fueran carreras virtuales, sino son presenciales, desde ahí tendrían que posicionarse, es lo deseable, a posicionarse en tanto que están evaluando carreras presenciales y sí evaluar el resguardo que hayan hecho. Tere, se está cortando tu audio. De el pucha, ¿escuchó? Sí, sí. Cualquier cosa, si vos apagás se corta. tu cámara, sí, se corta. Si apagás tu cámara. Ahí se me escucha. Capaz ahí sí. Mejor. Sí. A ver, un ahí segundito. Mejor. Ups. No sé. Ahí ¿Dónde está? no te Ahí muevas, está. Tere. Bueno, no, decía que una cosa que subrayo especialmente de lo que acaba de decir César es que la posición de quienes evalúan en CONEAU no debiera al menos ser la de que están evaluando carreras como si fueran virtuales, sino carreras presenciales, y lo que sí tendrían que estar mirando es cómo esa carrera presencial resguardó el proyecto que fue acreditado y cómo resguardó la calidad con estrategias de la virtualidad, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Vale. Está. Yo quisiera disculparme, que 6:30 tengo otra clase. Perfecto. Ya no ¿Sí? tengo voz No, casi, excelente. pero No. Bueno, doy suerte clase en la ahora de próxima. grado. Entonces me voy a tener que desconectar y les pido mil disculpas porque me parece muy interesante todo lo que estábamos comentando, y les quiero agradecer por su participación, por la invitación nuevamente, y espero que podamos seguir en contacto de aquí en adelante, sobre todo en estos tiempos que se nos vienen para pensar los posgrados en humanidades a distancia o virtuales, a distancia o presenciales, perdón, o mixtos, como fuera. Muchas gracias. Gracias a vos, César, por Gracias, haberte César. sumado, por haber aceptado la invitación. Gladys, querrías... Sí, no, muchas gracias a César, gracias a Adriana también por estar, Adriana a Paula por moderar. Muchas gracias a todos por estar también. Gracias Gracias. Gladys, Gracias, por la César. invitación. Gracias, César. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias, César. Gracias a todos. Hasta luego, Hasta Paula. luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.